y finalmente de repente nos falla, pero ya tenemos justamente vía remota al secretario del campo y decíamos, secretario, visitaste, ayer estuviste en Jalpa, antier en Nochistlán, has visitado Pinos, Loreto, las distintas regiones, tratando de incentivar y de darle continuidad a los proyectos agroalimentarios. Te saludo con gusto. Gracias, Mario. Un gusto saludarte, un gusto saludar también al auditorio. En efecto, el gobernador, hemos comentado la importancia del campo. Podemos estar muy sanos, Mario, pero no podemos estar sin alimentos. El campo no puede parar, el campo tiene que estar produciendo lo que las mesas de las familias en Zacatecas y en el mundo requieren, y es por ello que esta dinámica no la hemos detenido. Y vamos a seguir en esta lógica, cuidando la sana distancia, cuidando el no exponer ni a los productores ni a los funcionarios, pero en esa dinámica, con una buena serie de programas que espero ayuden a atender al campo como se merece. Ahora, ¿cómo se observa, secretario, en este momento la situación, particularmente por la caída en los precios de los distintos productos? Mira, particularmente la caída ha sido en productos como la cebolla, el repollo y el pepino en un primer momento, de manera reciente con el tomatillo. El ajo creo que se ha defendido un poco, pero no ha sido por una sobreoferta, Mario. Creo que debemos ya, pues ahora sí, aceptar que el mercado es más grande que el gobierno. Y me refiero al gobierno en sus tres niveles. Los precios de garantía son exclusivamente para granos y lácteos, ¿no? Y estamos hablando de los granos, solamente frijol, maíz, trigo, arroz y el caso de la leche. Para el resto de los productos nunca ha habido y creo que nunca habrá precios de garantía, entonces tenemos que entender la lógica del mercado. Y te hablo, no hay una sobreproducción de ninguno de estos productos, pero sí hubo un cambio en el patrón de consumo a nivel mundial, y no ha sido el caso exclusivo de México. Se cerraron restaurantes en grandes centros de consumo, no nada más los locales, se cerraron hoteles. La central de abastos de la Ciudad de México está ubicada en el, ya le podemos llamar, municipio de Iztapalapa, que por cierto es el municipio que más contagios sigue reportando todos los días a nivel nacional. Entonces baja su operación la central de abastos, y aunque hemos logrado traer a compradores de Chicago, de Texas, de Baja California y de otros lugares, la realidad es que no han reaccionado los precios como se quisieran, y créeme que lo vivimos en carne propia. Y en el rancho de la familia sembramos 2 hectáreas de cebolla, la padecimos igual. Ahorita tenemos plantadas 4 hectáreas de tomatillo, otras varias de chile, pues, pero bueno, pues así es la lógica a veces de la producción, y lo que tendremos que ver es un poco más adelante, o para el próximo ciclo otoño-invierno, por el caso de la cebolla, qué tipo de apoyos pudiéramos lograr, pero sí vamos a requerir también de la aportación del gobierno federal, porque el Estado con los recursos propios no va a librar. Ahora, mucho se ha hablado, y de eso le entiendes creo que bastante bien, en el tema económico. La única manera en estos momentos de reactivar la economía es que consumamos a nivel local, es decir, comprarle al abarrote, comprarle a la bodeguita de la esquina, comprar a quien se dedica en este factor de producción local a tratar de dar vuelta al factor económico. Pero se requiere también, más que los incentivos gubernamentales, de la voluntad también de mucha gente. Sin duda alguna, estos tiempos, Mario, son de solidaridad, son de entender que vivimos un momento que nos va a dejar una cicatriz en la historia de la humanidad. Así de delicado es el tema, y si no le ponemos un poco de solidaridad todos, pues la vamos a padecer todos. Mira, yo te digo, un 30% de la ciudadanía, según las encuestas, no cree en el coronavirus, cree que no es cierto y que es una fábula y que es un complot mundial. Pues sí, pero yo te garantizo que el 100% o ya les afectó su economía o tienen temor porque les vaya a afectar la economía, y ahí es donde debemos reaccionar en el tema de consumo, a ver qué tanto podemos apuntalar algunos de estos productos, solicitando desde en el tianguis hasta en la tienda de autoservicio, oye, pues que sean productos zacatecanos, ¿no? Y en esa parte creo que algo podemos ayudar, pero también decirte, Mario, en muchos de estos productos somos primeros lugares nacionales, ¿sí? Primeros, segundos lugares nacionales. Entonces, producimos tanto en una ventana de tiempo tan corta
que a veces no solo el mercado local, no, a veces el mercado nacional no tiene la capacidad para darle cabida a todo este volumen de producción y nos ha pasado ya en muchos años con el propio frijol y nos ha pasado con el chile seco y nos ha pasado con el tomate, ahorita son estos otros productos, pero en la medida en que la idea de consumir lo local vaya creciendo, sin duda algo nos ayuda también. ¿Hay sobreproducción o se está quedando la producción por falta de comercialización? Es lo segundo, Mario, no hay una sobreproducción, hay una producción, digamos, promedio. Acuérdate tú que estas hortalizas que te menciono son de la modalidad de riego, ¿no? En la modalidad de temporal todavía no arranca este año, y en estricto sentido, pues el riego, tienes afectaciones con heladas o tienes afectaciones con granizadas, no ha sido el caso, no ha sido un mal ciclo para la producción de riego en otoño-invierno, ya empieza a salir la cosecha primavera-verano, entonces el riego está menos propenso a tener dificultades en cuanto al rendimiento, pues en cuanto a la cantidad de producción que se te da por hectárea. Y entonces lo que cambió fue esto que te digo, el cierre de restaurantes, de hoteles, la operación de la central de abastos en Iztapalapa. Esos fueron factores principales que influyeron en que el consumo se fuera más bien a la baja. No es un problema de oferta, sino de demanda. ¿Qué está haciendo el gobierno de Zacatecas a través de la secretaría que tú encabezas justamente para tratar de encontrar un equilibrio entre lo que se está quedando en la producción contra también buscar alternativas, como tú bien lo has advertido, anticíclicas que permitan generar un proceso de reactivación en el campo zacatecano? Mira, en el tema del campo, pues lo que tenemos que seguir haciendo, Mario, y no le paramos, es seguir promoviendo que vengan compradores. Un hecho que yo espero que se quede y que se signifique para Zacatecas es el poder seguir desarrollando la agroalimentaria. Es algo que nació en la administración del gobernador Alejandro Tello, pero el propósito justamente es eso, o sea, sí, por supuesto, tener la exposición de implementos y de maquinaria, sí, obviamente, tener las conferencias, pero también que haya un acercamiento permanente entre los compradores, y perdón por el gol, Mario, pero en las dos agroalimentarias pasadas viene la gente de Walmart, de la gente de Soriana, la gente de H-E-B, de Costco, de Grupo Ley, del Super, es decir, de las cadenas de autoservicio, a buscar vendedores. O sea, viene la gente de compras de las cadenas de autoservicio, pero la lección que nos están dejando también a los productores zacatecas es que ninguna de estas grandes empresas compran el producto en arpillas, en costales o en rejas, no. Ya quieren o el frijol en la bolsita o quieren el tomate ya en la caja de cartón. Entonces, Zacatecas, ahí es donde sigue quedándose atrás. Ya hay mucho valor agregado, Mario, pero el potencial para crecer es muchísimo más grande. Y si, por ejemplo, en una temporada como esta estuviéramos haciendo esos procesos de valor agregado, créeme que batallaríamos un poco menos. Y te lo digo con mucho conocimiento de causa, cuando tienes ya la posibilidad de hacer selección y empaque, puedes estar alcanzando los mercados no nada más nacionales, sino también los internacionales. Y en esa parte hemos hecho un esfuerzo permanente de organizar a los productores, pero yo ya empiezo a cuestionarme si ese va a ser el camino que deberemos emprender, porque no ha sido sencillo la cultura entre los productores de ir hacia la organización, no nada más para el valor agregado, sino desde para planear el tipo de cultivo que van a llevar a cabo, para ejecutar las plantaciones, para ejecutar ya la cosecha. Hay maquinaria sofisticada, pero es muy cara y se tiene que compartir entre los productores. Entonces, si esto no se da, entonces tendremos que pensar ya en los próximos años de algo que te he comentado en tu programa, como lo es el modelo del Uber agropecuario, o bien también el esquema de la inversión de privados, de capital zacatecano privado, en apoyo a la producción primaria de Zacatecas, en un buen esquema de agricultura por contrato que en verdad puede dar un potencial muy interesante, Mario. Sin tener una bola de cristal, secretario, la pregunta natural ahora es, ¿cuál es el futuro del campo zacatecano en la era post-COVID? Mira, yo espero que este sea un tema transitorio. Lo malo, en verdad, Mario, tenemos que reconocerlo, es que nadie ahorita en este momento nos puede decir cuándo termina la pandemia, pero menos nadie nos puede decir ahora cuándo se empieza a recuperar la economía. Si no hay poder adquisitivo, Mario,
la vamos a pasar mal no nada más en el campo, en todos los sectores productivos de la cadena económica vamos a tener dificultades y vaya, pues uno de los indicadores que te habla en la comparación que se debe hacer con otros países, cómo está el bienestar de la ciudadanía, es el PIB per cápita, ¿no? Es decir, la división de todo el conjunto de la economía dividido entre la población y bueno, los pronósticos no son alentadores porque si se cae la economía en un 8%, que es un pronóstico que se acerca a la media, significa que el PIB per cápita, ¿sí? O que la riqueza de cada ciudadano, pues se va a caer un 8%. Y entonces, si tú te pones a pensar que la economía pudiera crecer un 2% anual, que pudiera sonar generoso, nos tomaría 4 años a partir del 2021 recuperar el nivel de bienestar medido en términos de PIB per cápita que teníamos en el 2020. Entonces, se va a haber terminado la administración de López Obrador y no habremos todavía recuperado lo que teníamos pues, de riqueza los mexicanos antes de la pandemia. Entonces, el panorama no es alentador, pero creo que economías del tamaño de Zacatecas sí se pueden reactivar de una manera relativamente más rápida si los sectores que son pilares de la economía también empiezan a reactivar, ¿no? Pero sin duda la minería va a tener algo que decir. En la parte del consumo, sin duda las remesas, si no caen y no compensa esta caída con el tipo de cambio, pues Zacatecas puede pasarla difícil, pero yo espero que no sea nuestro caso y que por el tamaño de la economía sí podamos reactivarnos un poco más rápido que otros estados, ¿no? Indudablemente ahora, bajo esta lógica, pues no puede disasociarse la producción de lo económico y de lo político, porque pareciera que de repente lo político está más que alejado y a los dirigentes o a los partidos lo que menos les interesa es hablar en materia económica cuando están pensando en los intereses políticos. ¿Cómo lograr una mezcla en la toma de decisiones de ello? Pues mira, yo he estado haciendo un llamado a la solidaridad, Mario. Si queremos verdaderamente salir lo mejor librados posible de esta pandemia, pero particularmente salir mejor librados de la dificultad económica que ahí sí están viviendo todos los mexicanos, no es tiempo de hacer política, Mario. De veras, si queremos reactivar rápido la economía, tiene que haber unidad de parte de los 3 niveles de gobierno, pero también con los sectores económicos. Si no hay esta conjunción de apoyos, si no hay esta conjunción de esfuerzos, la verdad es que va a ser un camino mucho más tortuoso y mucho más largo. Y dejar ahorita que los egoísmos políticos se pongan por encima de las preocupaciones de la ciudadanía, pues no habla más que de mezquindad política y de no entender que los tiempos ahorita demandan una actitud distinta de todos los políticos. Y ahí, pues yo te lo digo con mucha humildad, yo estoy donando a partir de abril 3 meses de mi salario, no sé cuántos más funcionarios o políticos lo estén haciendo, pero si no estás haciendo algo por ayudarle a superar este amargo momento a quienes están viviendo una dificultad sanitaria o económica, pues la verdad es que te estás viendo muy mal como político. Indudablemente, ahora este llamado tiene que ver justamente de, más allá de tu función actual como secretario del campo en Zacatecas, la posibilidad de ser un aspirante serio a contender por el gobierno del estado de Zacatecas. ¿No es momento de hacer política partidista como lo estamos viendo en otros institutos políticos? No, yo creo que quienes lo están haciendo se equivocan, Mario, porque justamente lo que están mostrando es ego, ¿no? Obviamente la política tiene su ritmo, sus tiempos y sus momentos. Incluso de acuerdo con la ley, ahorita es ilegal estar haciendo política, o por lo menos del tipo de política que estamos viendo. Creo que no es lo que necesita Zacatecas. Ahorita Zacatecas necesita ver a todos sus funcionarios de los 3 niveles de gobierno, a todos sus legisladores federales, locales, pues proponiendo y buscando la forma de sobrepasar esta dificultad y ahí es donde de veras yo espero que la ciudadanía verdaderamente valore quién está pensando por todos y quienes solamente están pensando por sí mismos, ¿no? Digo, porque el proceso electoral, de acuerdo con el calendario normal, si lo pudiéramos calificar de esta manera, comenzaría a partir del 7 de septiembre, es decir, todavía le falta por lo menos un par de meses a que inicie el proceso electoral. Así es, y a ver si no hay
diferimientos o retrasos, Mario. Bueno, pues este año había elecciones en Hidalgo y en Coahuila, no se pudieron celebrar, se habla incluso de la posibilidad de que se pase ya el proceso electoral de Hidalgo y de Coahuila del 2020 al 2021. Entonces, pues caray, creo que deberíamos estar todos entendiendo esta situación, esta dinámica, y abonarle mejor al tema solidario que al tema del ego personal. No es tiempo de disputas políticas y mucho menos de adelantarse políticamente hablando en destapes o precandidaturas. Así es, no es tiempo todavía. Y por lo pronto, mientras tanto, seguir buscando alternativas que generen productividad y venta y pues desarrollen económicamente el campo zacatecano. El campo toda la economía, Mario, yo sigo preocupado y sigo pensando en la dificultad que pueden estar pasando meseros, músicos, que pueden estar pasando boleros, los taxistas redujeron su actividad económica, las personas que se dedican a hacer comida para las fiestas, las personas que se dedican a hacer piñatas, las personas que rentan sonidos, o sea, es una gama muy amplia de la sociedad que está pasando una dificultad económica. Allí es donde deberíamos estar atendiendo todos, Mario, porque la capacidad económica del Estado no es grande. La verdad, dependemos, para que se dé una idea en la ciudadanía, de cada 100 pesos que gasta el gobierno del Estado, 93, 94 vienen de la Federación. Entonces, si la Federación no apoya al Estado, la paga el Estado y la paga cada uno de los 58 municipios. Yo estoy convencido que los propios presidentes municipales están pasando tragos amargos por la posibilidad de que se les reduzcan, al igual que al Estado, las participaciones federales. Entonces, ahí es donde deberíamos estar haciendo equipo todos para ver cómo convencer al gobierno federal que, como una medida contracíclica, traiga obra al Estado. Qué bueno que haya obra en el sur del país y que el Tren Maya y que la refinería de Dos Bocas, sí, felicidades y enhorabuena, y que le vaya muy bien a la gente del sur, sí, pero Zacatecas también necesita obra pública, porque la obra pública puede detonar la actividad económica en alrededor de 17 ramas, ¿sí? Y ahí es donde yo quiero ver a nuestros legisladores y a nuestros funcionarios federales zacatecanos peleando por Zacatecas, ¿no? Entonces, esa parte ha sido el llamado que yo he venido haciendo a la solidaridad. No es a favor de una persona o del gobernador, no, ni de los 58 alcaldes, no, se trata de los zacatecanos, y ahí es donde deberíamos de vernos todos en ese ánimo de construir ahorita, para que la sociedad esté un poco menos preocupada de lo que se ve, ¿no? ¿Ves falta de compromiso en algunos de esos, entre funcionarios públicos del gobierno federal y legisladores federales hacia con su entidad federativa? Pues así pareciera, Mari. Yo no quiero descalificar a nadie, mi llamado es en positivo. Yo no voy a hablar mal de nadie ni voy a particularizar, pero creo que es lo que todos deberíamos estar haciendo. Indudablemente, pues secretario, agradecerte estos minutos en contacto, platicando con nuestra audiencia en Canal 15, como siempre. Muchísimas gracias, Mario, y un saludo a todo el auditorio. Al contrario, como siempre, muchas gracias, secretario. Buenos días. Pues ahí tiene justamente el secretario del campo, Adolfo Bonilla Gómez. Me parece importantes declaraciones que generan o van a generar alternativas importantes. Llamado a la unidad y todos trabajando por Zacatecas.